A todos. Hoy dentro This meeting is being del recorded. programa de formación continuada online del diagnóstico y tratamiento por imagen tenemos al doctor Pedro Pardo, radiólogo intervencionista del Servicio de Radiología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves de Granada, que nos va a hablar sobre su experiencia en la radioembolización hepática. Nada, recordad que las preguntas las podéis escribir en el chat y luego las comentamos. Así que cuando quieras, Pedro. Pues muy bien, muchas gracias por la invitación y nada, voy a intentar pues contaros un poco nuestra experiencia y cómo hacemos nosotros la radioembolización aquí en Granada, y luego os invitaré a que vengáis a Granada siempre que queráis, que aquí tenéis un trocito de vuestra casa. Simplemente fijaros ya en la portada de la presentación. Por un lado pongo la unidad de radiología intervencionista en nuestro hospital, que está compuesta por cuatro miembros. Tenemos al doctor Navarro, al doctor Ruiz Villaverde, al doctor Champi Dopazo y yo mismo. Y ya incluyo al servicio de medicina nuclear de nuestro hospital, donde, Antonio Rodríguez es el responsable del tema de la radioembolización, pero lo que quiero decir es lo importante que es la relación de la radiología intervencionista con el servicio de medicina nuclear para llevar a buen puerto esta técnica. Antes de empezar, a mí me gustaría siempre me gusta destacar el cambio que la radiología ha tenido en los últimos años. Hemos pasado de ser una especialidad simplemente diagnóstica a una especialidad que es fundamental desde el punto de vista diagnóstico, pero también es fundamental desde el punto de vista de la toma de decisiones del manejo de los diferentes pacientes. Desde el punto de vista de que nuestro diagnóstico va a determinar cuáles serán los pasos siguientes, como que ya hemos entrado en la fase de tratamiento de pacientes con la radiología intervencionista, y en especial con la patología tumoral hepática, donde vamos a ofrecer diferentes técnicas como son las ablaciones, la quimioembolización y la radioembolización, que nos están dando un papel muy importante en este tipo de patología. Uno de los espaldarazos más importantes que ha tenido la radioembolización hepática ha sido la inclusión de la radioembolización en el algoritmo de la BCLC, ¿no? que en la última revisión de la BCLC ya se ha incluido la radioembolización como alternativa al tratamiento en el hepatocarcinoma. Como definición, la radioembolización no es otra cosa que el tratamiento local de lesiones hepáticas mediante la inyección intraarterial de partículas cargadas con isótopos radioactivos que emiten una radiación beta, bien sea itrio 90 o holmio 166. Como digo, la inclusión en el algoritmo de la BCLC, muy importante, porque está dando ese empujón científico que necesitan todas las técnicas. ¿Cuáles son los fundamentos de la radioembolización? Más llamativo en el hecho del hepatocarcinoma es las características de la circulación hepática, que como sabemos está organizada con un doble sistema sanguíneo, arteria hepática y vena porta, donde la arteria hepática va a suministrar más del 90% de la sangre al tumor hepático y solo un 20-30% al tejido hepático sano. Esta hipervascularidad es lo que vamos a aprovechar para hacer los tratamientos de radioembolización. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a infundir a través de una cateterización, de la colocación de un catéter en la arteria hepática, estas partículas cargadas con isótopos radioactivos, llegando estas partículas hasta el tumor o los tumores. Vamos a enviar microesferas radiactivas a través de su red arteriolar, evitando la obstrucción de la macrovasculatura. ¿Y esto qué nos va a permitir? Preservar la permeabilidad de la arteria hepática, si estamos pensando en pacientes que luego van a ser candidatos a
trasplante o incluso a nuevos tratamientos, bien nuevas radioembolizaciones o quimioembolizaciones. Y esta no obstrucción de las arterias que irrigan al tumor lo que nos permite es que persista la oxigenación adecuada del tejido tumoral, lo que mejora el efecto de la radiación sobre la destrucción celular. De la misma forma, esta inyección supraselectiva de estas partículas nos va a permitir alcanzar dosis elevadas de forma directa y selectiva sobre las células cancerosas, limitando la exposición de los hepatocitos normales. Las diferencias que tenemos entre la radioembolización y la quimioembolización es, por un lado, el tipo de partícula que usamos en el caso de la quimioembolización son partículas de mayor calibre, lo que nos hace una oclusión más próxima sin depositar tantas partículas sobre el tumor. En cambio, las partículas radioactivas están en unos calibres entre 20 y 60 micras, lo que nos permite llegar a lo que es el tejido tumoral. De igual forma, otra de las características de la radioembolización es que podemos ser desde muy poco selectivo a muy selectivo. Podemos hacer tratamientos globales hepáticos en diferentes lóbulos, segmentarios o incluso subsegmentarios, lo que nos va a permitir cambiar los conceptos de tratamiento paliativo que hemos tenido siempre con la quimioembolización como por tratamientos con intención curativa que sí podemos hacer en el caso de la radioembolización. En el momento actual contamos con 3 tipos de partículas diferentes para hacer radioembolización. 2 vienen cargadas con itrio 90, de las que se diferencia el tipo de material de la partícula, bien pueden ser resinas, como es las Siresphere, que están distribuidas por una casa comercial que se llama Sirtes, o las Terasphere, que son partículas de vidrio que están distribuidas en el momento actual por la compañía Boston Scientific. Estas tienen radiación beta en el 100% y han salido desde hace unos cuantos años otro tipo de partículas cargadas con holmio 160 distribuido por la casa Terumo, en el que la ventaja que nos dicen las casas es que podemos hacer el cálculo de la dosis con el mismo radiofármaco que lo hacemos, porque en el caso tanto de la Siresphere como de la Terasphere, el cálculo de la dosis lo hacemos sobre la inyección de macroagregados de albúmina. Y ellos defienden que si hacemos con las mismas partículas, con el mismo radioisótopo, pues vamos a conseguir una distribución más real que con los macroagregados. Aunque en nuestra experiencia, la verdad que no estamos teniendo problemas en cuanto a distribución del fármaco, planificando con macroagregados de albúmina, porque como ya os contaré, hacemos planificación con macroagregados, pero posteriormente, después del tratamiento, vamos a hacer el cálculo real de la dosis administrada y de la distribución del material, y en nuestro caso hemos tenido una distribución casi al 100% comparable con el de los macroagregados de albúmina. Como hablábamos en la introducción, muy importante la selección de pacientes. ¿Cuáles son los pacientes ideales para radioembolización? Pacientes con función hepática normal, con un ECOG 0,1, que no tengan enfermedad extrahepática, que no haya shunt viscerales, que no haya shunt pulmonar y que tengan una buena vascularización de la lesión y sea la primera radioembolización. Estos serían los casos ideales para la radioembolización. Este punto
muy claro. Igual que está muy claro cuáles son los pacientes donde no tenemos indicación de radioembolización. Aquellos con una bilirrubina superior a 3 miligramos, con un ECOG alto, que tengan gran enfermedad extrahepática, que tengan shunt viscerales no corregibles, que tengan una dosis sobre el pulmón superior a 30 Gray, que sean lesiones no hipervasculares o en aquellos pacientes en los que ya hemos hecho 2 radioembolizaciones previas, aunque esto ya lo podemos decir que estamos cambiando. Estos son, como diríamos, los puntos de sí y de no. Y como siempre en medicina tenemos el punto gris, ¿no? Que es aquellos pacientes que no están ni en un lado ni en otro y donde vamos a valorar si podemos hacer radioembolización o no. En aquellos pacientes que tenemos una bilirrubina entre 2 y 3 y a lo mejor podemos hacer algún tipo de técnica para disminuir esa bilirrubina, drenaje biliar, ¿eh? Pacientes que tienen un ECOG entre 1 y 2, que hay enfermedad extrahepática, pero que es poca, que tenemos shunt, pero podemos corregirlo, donde el shunt pulmonar es por debajo de 30, aunque no es bajo. En aquellas lesiones que hay vascularización, pero es pobre, donde vamos a ver que el efecto, pues a lo mejor es menor, o en aquellos casos donde se ha hecho una radioembolización previa. Contraindicaciones, como hemos visto, lesión no hipervascular. Si vamos a conseguir una baja dosis sobre la lesión, pues no tiene mucho sentido que hagamos este tipo de técnica. Pacientes con una cirrosis hepática descompensada, una citis clínica, donde ya la vascularización hepática va a estar comprometida. Si la comprometemos con la radiación, pues podemos llevar al paciente a un fallo hepático. Insuficiencia hepática, con transaminasas por encima de 5 veces del valor normal, la obstrucción de la vía biliar que no podamos corregir, cuando tengamos una previsión de alta dosis sobre el pulmón, un shunt por encima del 20%, bilirrubina mayor de 2, albúmina menor de 3, o una afectación tumoral mayor del 70% del volumen hepático, o cuando se haya hecho un tratamiento previo con radioterapia externa hepática. Nosotros ya hemos valorado algún paciente al que se le ha hecho una SBRT. O sea, cuando se hace una radioterapia localizada, ya en uno de los, tuvimos un paciente donde empezamos a valorar porque tenía, me parece que eran 3 lesiones, que la SBRT cubría 2 y quedaba una, preveíamos que iba a quedar una fuera y tuvimos una, se llevó a comité y se planteó que si no se cubría, a lo mejor la radioembolización podría ser una opción. Al final se cubrió con la SBRT y no se tuvo que hacer. Pero ya son cosas que nos estamos planteando. Y nosotros, ¿cómo lo hacemos? La verdad que nosotros empezamos en el 2015, en noviembre del 2015. Y yo creo que hemos hecho esta técnica a pesar de todo. ¿Por qué? Porque nosotros empezamos haciendo esta técnica con el servicio, o sea, con la unidad de radiología vascular en un hospital y la unidad de medicina nuclear en otro, que estaban separados por 1,5 kilómetros. Y entonces los pacientes, una vez que inyectábamos los macros en la sala, teníamos que tener la ambulancia en la puerta para meterlo y que lo antes posible llegara al otro hospital. Con el tiempo, en vez de mejorar, empeoramos. Nos fuimos a 8 kilómetros y seguimos haciéndolo. O sea, que yo creo que ahora que estamos nosotros en la cuarta y ellos en el -1, ya creemos que estamos en el paraíso, ¿no? Porque los pacientes solo tienen que ir en ascensor. Pero que con un poco de voluntad todo este tipo de cosas se hace. Entonces, bueno, ¿cómo lo hacemos nosotros? Supongo que como en todos lados, equipo multidisciplinar en la toma de decisión de tratamiento. Nosotros tenemos varios comités que tratan patología hepática, tenemos un comité de hepatobiliar, tenemos un comité de trasplante hepático y tenemos un comité de tumores digestivos, desde donde emanan los pacientes que son susceptibles de este tipo de tratamiento.
En los de hepatobiliar y trasplante, pues aquellos pacientes con hepatocarcinoma, y en los de tumores digestivos, las lesiones metastásicas, donde nosotros también trabajamos pues, con- con relativa frecuencia. Ahí pues nos juntamos digestivos, hepatólogos, oncólogos, medicina nuclear, radiólogos, los enfermeros que están incluidos en este ámbito, y allí es de donde se propone a los pacientes para ser candidatos a técnicas locales, bien ablación, bien quimio, bien radio. Mm, en nuestro hospital, los radiólogos diagnósticos intervencionistas y los médicos nucleares tenemos mucha parte del peso de la responsabilidad de esta toma de decisiones. Si nosotros creemos que son candidatos a una u otra técnica, somos los que lo indicamos. Pero como decía al principio, es fundamental para nosotros esto, la buena relación entre el radiólogo intervencionista y el médico nuclear. Esta diapositiva es de Antonio, que ya se la he quitado, porque para nosotros determina de forma muy importante cómo trabajamos y donde creemos que hemos basado el éxito de que sigamos haciéndolo. No que ya lo hagamos bien, sino que lo hagamos. Como digo, primer día, fase de planificación y una fase de tratamiento, ¿no? Son las dos fases que hacemos para este tipo de pacientes. En la fase de planificación, diagnóstico por imagen, TAC, resonancia, PET, incluso pacientes que necesitan biopsia, pues si hay sospecha de que no sea un hepatocarcinoma, de metástasis, buscando siempre el mejor tratamiento. Hacemos la arteriografía donde los radiólogos hacemos el cateterismo, vemos la vascularización y buscamos la posición más adecuada. Aquí nosotros tenemos siempre a Antonio detrás intentando lleva el catéter más lejos, ve más lejos, intentamos ser lo más selectivos posible. Una vez que hemos encontrado la posición adecuada, realizamos la inyección de los macroagregados, que lo hace el médico nuclear. Eso se hace en la sala de radiología intervencionista y el paciente pasa a medicina nuclear, donde se le hace una gammagrafía para calcular el volumen a irradiar y realizar el cálculo de la dosis, y sobre todo determinar si hay shunt y si el paciente es candidato a la realización. Una vez que hemos hecho esto, se pide la dosis adecuada para cada paciente y pasamos pues, a la fase de tratamiento, donde realizamos una segunda arteriografía y con un sistema especial que tiene cada casa, pues se hace la inyección de la esfera de itrio. Esto lo hacemos en la sala de radiología intervencionista y posteriormente hacemos imagen PET del itrio 90, que bien se hacen la misma tarde de la inyección o al día siguiente. Y se hace en medicina nuclear para el cálculo de la dosimetría real que tiene el paciente. En la fase de diagnóstico por TAC, resonancia o PET, lo que vamos a valorar es la extensión de la enfermedad hepática y extrahepática, para ver si está indicado, si es un caso que está para valorar o que no está indicado. Vamos a valorar el parénquima hepático sano y para nosotros, si puede ser, siempre pedimos una fase arterial si se realiza un TAC, para valorar la vascularización hepática, para ver qué nos podemos encontrar, origen de arteria, si vemos ya el pedículo que vamos a intentar cateterizar. O sea, es un apoyo muy importante a la hora de la planificación de este tipo de tratamiento. Por ejemplo, pues aquí tenemos un paciente con una lesión multifocal en el que se hace la arteriografía. En este caso teníamos lesión en el lóbulo hepático derecho. ¿Dónde es el mejor sitio para hacer la infusión? Pues pasada la arteria hepática izquierda, porque queremos irradiar todo el lóbulo hepático derecho. ¿Qué nos sucede en esta ocasión? Pues que aquí tenemos la arteria hepática izquierda, vamos a infundir
distal a esta, pero tenemos la arteria cística, con el peligro de provocar una colecistitis rádica. Pues en ese caso, aquí tenemos lo que sería la distribución del lóbulo hepático derecho, la arteria cística, hacemos el cateterismo supraselectivo de esta de la arteria cística que irriga la vesícula, donde vemos muy bien la imagen de esa pared de la vesícula, y hacemos la embolización selectiva para evitar que el radiofármaco pues, afecte a la vesícula. Y se hace luego posteriormente su inyección, hemos ocluido esa arteria y conseguimos una distribución adecuada del radiofármaco en el lóbulo hepático derecho, ocasionando pues, una necrosis de esas lesiones en los controles siguientes. Este es otro ejemplo en el que un paciente con una lesión de gran tamaño, lóbulo hepático derecho, que está irrigada por dos ramas. Aquí lo que nos planteamos nosotros es hacer una embolización de una de las ramas para hacer una redistribución de la vascularización en ese tumor. Y lo que se hace, pues, el cateterismo de una de las arterias que hemos decidido ocluir, se ocluye y vemos que por la otra ya se está vascularizando todo el tumor, lo que nos permite hacer la radioembolización de forma segura y completa de la lesión. Una vez que hemos hecho la fase de arteriografía, hemos preparado al paciente, el paciente va a la sala de medicina nuclear en un periodo inferior a una hora para hacer esta gammagrafía, donde vamos a hacer imágenes planares, PCT, y donde se va a hacer el cálculo del shunt hepatopulmonar, el análisis del flujo extrahepático al tubo digestivo y el cálculo del volumen a irradiar y de la dosis. Pues bueno, estos son las herramientas que usa en nuestro servicio de medicina nuclear para el cálculo de Shunt, y pues bueno, ellos nos dicen efectivamente podemos hacer el tratamiento porque no tenemos shunt visceral, el trazador se queda donde queremos y a partir de ahí, pues lo siguiente es hacer el cálculo de la dosis que vamos a administrar. Con las técnicas de fusión, pues vemos la coincidencia de la lesión y la perfusión que hemos conseguido, la ausencia de trazador fuera del tubo digestivo, que como en este caso, pues teníamos un paciente en el que se iba a irradiar un lóbulo hepático, parte del lóbulo hepático izquierdo, y tenía captación en el estómago, con lo que tuvimos que buscar una nueva posición para evitar eso. Nosotros incluso hemos hecho en algún paciente, hemos repetido los macroagregados porque la distribución que teníamos no era la que queríamos. En la fase de planificación, lo que se va a calcular es el volumen a irradiar y el cálculo de la dosis. Lo que se hace es un cálculo con una extrapolación del volumen perfundido de los macroagregados de albúmina con la distribución de la esfera. ¿Qué necesitamos para el cálculo de la dosis? Pues el cálculo del shunt hepatopulmonar, el volumen a irradiar, el volumen hepático total, superficie corporal total y las dosis absorbidas por la lesión. Inicialmente a todos se les ponía 120 Gray y era un cálculo un poco más manual. En la actualidad contamos con una herramienta con software para el cálculo de la dosis personalizada en cada paciente, que ya son los software que maneja médico nuclear en su servicio, y nos calcula, pues colocando diferentes ROIs, pues cuál es el volumen total del hígado, cuál es la zona que vamos a irradiar, la que no vamos a irradiar, y nos permite un cálculo mucho más ajustado de la dosis que vamos
a usar, e incluso nos permite variar la dosis que queremos administrar calculando, valorando tanto la cantidad de dosis que vamos a administrar al hígado sano como en el shunt pulmonar. Y eso pues, nos permite diferentes escenarios según la intención de tratamiento, que son escenarios con intención curativa, algo que no tenemos con la quimioembolización, que es paliativa, o intención paliativa, que ha sido la forma clásica. La intención curativa va a estar en función realmente de la radiación que podemos administrar a las lesiones. El concepto de segmentectomía rádica es cuando vamos a hacer una administración de dosis superiores a 200 Gray. ¿Dónde lo hacemos? Cuando tenemos una enfermedad localizada en menos de 2 segmentos, lo que vamos a administrar es una dosis ablativa y la intención que tenemos es curativa o previo a trasplante. La lobectomía rádica, donde vamos a administrar entre 120 y 150 Gray. Pacientes con enfermedad unilobar, donde vamos a buscar un control de enfermedad o incluso hipertrofia del lóbulo contralateral en pacientes que puedan ser candidatos a cirugía y hacer un tratamiento curativo. Y la intención paliativa en aquellos pacientes donde tienen enfermedad multifocal, unilobar o bilobar, y vamos a administrar una dosis de 120 Gray. En la fase de tratamiento, lo que hemos dicho, arteriografía, colocación de catéter en el mismo sitio donde inyectamos los macroagregados y la infusión de las microesferas con el kit específico de cada marca. Este es el que nosotros usamos con más frecuencia, que es el de Terafer, pues que viene con su caja de metacrilato, donde va en ese tubo gris, en esa cajita gris, donde vienen las partículas, y tiene un sistema en el que nosotros no manipulamos nada la dosis y se inyecta con este sistema. Una vez que hemos puesto el catéter, el médico nuclear desde fuera inyecta las partículas, pues con un sistema donde lava e inyecta las partículas. Una vez que se ha inyectado, vemos que en el contador Heigen la radiación está en 0 y se recogen todos los residuos que medicina nuclear se los lleva a su cementerio, donde decaen y luego se tira. Posteriormente vamos a hacer el cálculo de la dosis exacta que hemos administrado, pues con su software que hacen, y nos permiten hacer el cálculo y tener claro cuál es la dosimetría exacta que se le ha dado al paciente. En este caso, pues hasta 230 Gray sobre el tumor, sin afectación de lo importante del parénquima sala. Caso especial de manejo en nuestro centro son aquellos que vamos a hacer 2 lóbulos. Nosotros el primer día hacemos la fase de planificación de uno de los 2 lóbulos, como hemos dicho antes, arteriografía y macroagregado. Se hace la gammagrafía en medicina nuclear. El segundo día, antes de empezar, hacemos la planificación del lóbulo hepático izquierda, llevamos al paciente en medicina nuclear y luego nos los devuelven para hacer la inyección del otro lado. Y en un tercer día, que estamos hablando de que en menos de un mes hacemos todo el tratamiento de este tipo de pacientes con lesiones bilobulares. Igual que siempre vamos a calcular tanto en un lado como en otro, después de la inyección, la dosimetría personalizada del paciente. Efectos secundarios de la radioembolización. En general, es una técnica bien tolerada, tiene poca toxicidad. Nosotros hemos observado que los pacientes a los que le hemos hecho durante tiempo quimioembolización, la radioembolización, si en algunos casos de esos pacientes se ha hecho, notan mucha diferencia, que con la quimio los efectos secundarios son mucho más llamativos que con la radioembolización. Efectos graves son poco frecuentes, el daño hepático por radioembolización, la hiperbilirrubinemia, hipoalbuminemia y la linfocitopenia. Rara la toxicidad pulmonar si se ha hecho un buen cálculo del shunt.
raras las úlceras gastroduodenales, si la arteriografía se hizo con minuciosidad y luego no se nos pasa nada en la gammagrafía, es lo que nos va a determinar que la buena selección de los pacientes vamos a tener pocos efectos adversos. Nosotros hemos tenido en la serie nuestra que hemos tratado 102 pacientes, o sea, hemos tratado 95 pacientes con 102 inyecciones, hemos tenido solo un caso de úlcera gastroduodenal. Aquí pues os saludamos, Antonio y yo, desde la sala y nuestra experiencia, como os contaba. Nosotros empezamos en noviembre de 2015. Se han tratado 90 pacientes tratados con 102 tratamientos, con una media de 21 pacientes en los 3 últimos años. Ya a día de hoy se han hecho 6 en 2022. De hecho, hoy tenemos 1, mañana tenemos 2. Nosotros normalmente trabajamos los jueves, el día que dedicamos a la radioembolización. Hemos hecho 53 pacientes de hepatocarcinoma, 32 metástasis, 2 con angiocarcinoma y 3 pacientes con metástasis de tumor neuroendocrino. En los datos de 2021 se hicieron 11 pacientes de hepatocarcinoma, 4 con lesiones únicas. En todos hemos tenido respuesta. En uno, una necrosis completa y 3, una respuesta parcial. Eran lesiones mayores de 6 centímetros en los que hemos conseguido una importante reducción de tamaño. Uno incluso pasó de 6, ahora tenemos una lesión de 2 centímetros que nos estamos planteando si hacemos un tratamiento ablativo o bien quirúrgico, tenemos que presentarlo en comité. Y 2, se han reducido de forma importante y estamos planteando a lo mejor hacer un segundo tratamiento o seguirlo a los pacientes. En 6 de los hepatocarcinomas eran multicéntricos, 2 tenemos respuesta parcial, 2 progresión y 2 están pendientes de seguimiento porque hemos analizado los datos hasta hace muy poco. Y entonces, nosotros, una de las cosas que hemos observado en estos años es que teníamos la costumbre de la quimioembolización que valorábamos al mes, hemos visto que eso es totalmente innecesario y estamos viendo, en un principio pusimos el control a los 3 meses y ahora estamos viendo que hasta por encima de los 6 meses estamos viendo efectos de la radioembolización sobre estos pacientes. Y hemos tratado 8 pacientes con metástasis con una supervivencia media de 7 meses. Sí es cierto que nosotros en el caso de la metástasis creemos que tenemos que dar un paso más. O sea, nosotros estamos tratando ahora pacientes después de segunda, tercera línea y eso va a determinar mucho la supervivencia del paciente que se trate, ¿no? Creemos que si probablemente la radioembolización consigamos darla en segundo nivel, pues probablemente la supervivencia sea mayor. Y nada, invitaros a Granada y listo. Y que si queréis hacer alguna pregunta que yo pueda responder, pues aquí estoy. Muchas gracias, Pedro. Pues sí que hay preguntas, sí. Te las voy a ir transmitiendo. A ver, la primera pregunta, Salva pregunta, ¿cuáles son las indicaciones concretas del TARE? Que ya lo has comentado, si quieres. Bueno, como he dicho, yo creo que el mejor paciente para hacer una radioembolización probablemente sea paciente con hepatocarcinoma, con una lesión única, sin alteración de la función hepática, que tenga una buena calidad de vida y que no esté radiado previamente y que tenga un pedículo adecuado. Ese sería el candidato probablemente perfecto. De hecho, mira, en la survey de este año, o sea, del año pasado de Zaragoza, hicimos una sesión sobre radioembolización y trasplante hepático. Y una de las cosas que a mí me llamó más la atención, el cirujano al que se invitó presentó una diapositiva
de estado del trasplante en Estados Unidos, que se observó que la quimioembolización en estos pacientes está disminuyendo de forma drástica, aunque todavía es la técnica que más se usa, y la radioembolización está subiendo. ¿Qué traduce eso? Que yo creo que nos estamos dando cuenta que la radioembolización es mucho más eficaz. Y entonces, si bien es cierto que cuanto más seleccionado esté el paciente, nuestro efecto va a ser mayor, yo creo que si bien las indicaciones están claras, cuál sería el mejor paciente, el gris, yo creo, también optaría por radioembolización frente a quimioembolización. Perfecto. Preguntan también si hay un registro multicéntrico del uso y resultado del TARE en el hepatocarcinoma. Pues fijaros, desde hace, no sé, unos meses, desde la FE de Valencia se ha creado un grupo que busca esto, ¿no? Que estamos buscando pues, tener mayor evidencia, y se ha invitado a centros donde tienen más actividad de radioembolización para hacer este trabajo. Y yo creo que conforme este grupo tome más cuerpo y las líneas de trabajo estén cada vez más claras, pues probablemente se seguirá invitando a todo aquel que trabaja con radioembolización para sumar y conseguir aquí en España un grupo que podamos enfrentar nuestros datos frente a otros países europeos donde unifican datos, ¿no? Y eso es lo que sí lo estamos buscando ahora mismo. Perfecto. Preguntan si hay estudios coste-eficacia del TARE. Pues es que todo esto se está haciendo. O sea, de hecho, nosotros estamos colaborando en un estudio comparativo coste-eficacia de la TARE en metástasis frente a lo que se estaba haciendo del DEVIRI. Y una de las líneas de investigación que se están manejando es esto, ¿no? Buscar, es cierto que las partículas para la radioembolización son caras, y se está buscando ese tipo de evidencia para apoyar la radioembolización, que yo creo, sinceramente, que en el futuro será lo que hagamos. Vale, perfecto. ¿Tú crees que la inteligencia artificial puede ayudar al diagnóstico y manejo del hepatocarcinoma? Sí, probablemente sí. O sea, vamos. De hecho, fijaros, el hepatocarcinoma, de probablemente tener que hacer una biopsia, llegamos a un momento que el diagnóstico por imagen, cuando tenemos coincidencia en varias pruebas, pues ya es diagnóstico. Probablemente en el futuro la inteligencia artificial nos ayude a todo, ¿no? Y por ahí debemos de trabajar, ¿no? Vale. También pregunta cuál es el modelo de vuestro comité multidisciplinar para decidir el manejo de los pacientes. Bueno, el modelo. Pues supongo que como en todos sitios, en una habitación nos juntamos un montón de gente haciendo ruido y se toman las decisiones. Nosotros tenemos foros informáticos que nos da el hospital donde se cuelgan los pacientes semana a semana. Los diferentes médicos que llevan al paciente, bien sean oncólogos, digestivos, cirujanos, son los que cuelgan el paciente, se cuelga la historia y además incluso damos un periodo. Si nuestra sesión es el viernes, solo se pueden meter pacientes el jueves hasta las 6 de la tarde para que a todos nos dé tiempo a por lo menos leerlo y llevar una opinión para intentar que el comité sea lo más rápido posible. Porque hay veces que empezamos a las 9:30 y se nos hacen las 10:30 y todos tenemos que trabajar en otro sitio, ¿no? Y intentamos hacerlo de esa forma para que sea más ágil, ¿no? Pero supongo que no hay otro modelo eficaz, ¿no? Vale, perfecto. Preguntan también qué complicaciones tiene el TARE.
Ya os comenta un Pues poco. mira, en nuestro caso hemos tenido un paciente que hizo una hiperbilirubinemia que se corrigió en los días sucesivos, y hemos tenido un paciente con una úlcera de difícil control que tardó más de 1 año y medio en resolverse. Por eso no hemos tenido, vamos, en algún paciente ha hecho un hematoma en la ingle, pero que son más complicaciones locales de una arteriografía que de la red dental. Muy bien. Nos pregunta Eva Criado, dice: hola Pedro, enhorabuena por la charla. Mi pregunta es sobre la redistribución. ¿En qué porcentaje realizarías oclusión de la rama para redistribuir? ¿En qué porcentaje dirías que el resultado es el esperado después de ocluir? ¿Territorios o segmentos problema donde dirías que es mejor no hacerlo? Pues mira, nosotros hemos hecho, en la serie nuestra, hemos hecho 3 pacientes a los que le hemos hecho técnicas de redistribución, o sea, de oclusión de pedículos para redistribuir el flujo en el tumor. La verdad que los 3 no ha ido bien. O sea, que saber el porcentaje exacto de cuál sería la mejor forma, pues no lo puedo decir. Sí es cierto que nosotros redistribuimos flujo porque usamos la esfera de TeraSphere. Creo que en aquellos pacientes que a lo mejor nos planteamos que tenemos un par de pedículos que irrigan el tumor, quizás la SIR-Sphere nos podrían dar en ese tipo de casos una mejor solución, porque vamos a poder inyectar las partículas cargadas por ambos lóbulos. Pero que nosotros en los 3 casos que lo hemos hecho no ha ido bien. Y la distribución ha sido muy buena. Vale, también Eva Criado pregunta si habéis tenido complicaciones por fallo hepático o RAIL en los tratamientos bilobares. Por ahora, gracias a Dios. Mejor. Vale, Antonio Rubio pregunta si podrías explicar las ventajas e inconvenientes de cada tipo de esfera según tu experiencia. ¿Las usáis indistintamente o personalizáis su uso dependiente de cada paciente? Bueno, pues mira, nosotros hemos usado TeraSphere hasta ahora en todos nuestros pacientes. Hoy hacemos el primer paciente con SIR-Sphere. Con TeraSphere hemos hecho pues el tratamiento de todos, y solo en un caso tuvimos que variar el punto de inyección. ¿Por qué? Porque las TeraSphere es cierto que no te permiten disminuir la dosis como la SIR-Sphere. O sea, tú no puedes fraccionar la dosis, sino que la dosis que te dan es la que tienes que inyectar. Entonces eso va a determinar que en algunas lesiones muy pequeñas, que nosotros podríamos hacer un cateterismo y necesitaríamos una dosis pequeña para esa lesión, ahí no llegamos. Entonces, en ese caso tuvimos que ampliar la zona de radiación para conseguir la dosis que queríamos sobre la lesión. Y en ese caso hemos provocado un poco de mayor lesión en el parénquima hepático sano que si pudiéramos hacer una inyección molecular. Entonces, yo creo que con TeraSphere es muy cómodo porque como viene el vial que tienes que administrar, en la posición que tienes que administrarlo, es llegar, poner el catéter, suelta y te va. Y en menos de 10 minutos tienes el procedimiento hecho. SIR-Sphere es un poco más artesanal, porque va inyectando a la vez, va inyectando contraste, suero, partículas, y ves esa distribución y te va a permitir, a lo mejor en algunos casos, conseguir embolizar lesiones más pequeñas y hacer un tratamiento más local. Pero a mí personalmente también es cierto que es el que usamos. Estoy muy cómodo con TeraSphere.
Vale, también Antonio Rubio preguntaba si podías explicar la logística que hacéis con el paciente una vez terminado el tratamiento, cuánto tiempo y dónde lo tenéis en observación hasta que se le puede dar de alta, que va ligado a una pregunta de María Jesús Díez, que también te pregunta eso, si requieren ingreso posterior al tratamiento. Vamos, nosotros a los pacientes los ingresamos el día de antes en el servicio de referencia. Por las características de los emisores beta, que apenas llega a 2 milímetros, no tienen un tratamiento posterior diferente al de cualquier otro paciente. O sea, no lo aislamos en habitaciones solo para pacientes que emiten radiación, sino que van a una habitación normal. Porque, de hecho, nosotros en la sala, una vez que hemos acabado la inyección, el radiofarmacéutico mide si hay radiación por fuera del paciente, si hemos echado partículas fuera. Entonces, no existe ese riesgo. Entonces, nuestros pacientes están ingresados 24 horas por la punción femoral. Por lo demás, nada. Ingresan un miércoles por la tarde-noche y se van de alta el viernes por la mañana. Perfecto. Pregunta Nacho Navales, ¿hacéis tratamientos en pacientes que cumplen criterios de ablación o de quimioembolización? ¿Cómo repartís la técnica locales en el comité cuando varias son válidas? Bueno, nosotros, si el paciente es candidato a ablación. ¿Por qué? Porque estamos en el brazo curativo, ¿no? Sí es cierto que luego quimio, radio, aunque la quimio es lo que está demostrado, es verdad que nosotros creemos mucho en la radioembolización y estamos cada vez tendentes más a hacer radioembolizaciones. En algunos casos buscamos excusas. Al principio nos decían trombosis segmentaria, pues ya está, radioembolización. Pero intentamos ser lo más científico posible y aquellos pacientes que cumplen criterios para quimioembolización, como es la técnica que está demostrada, hacemos quimio, y aquellos pacientes que no cumplen estos criterios son los que derivamos a radioembolización. Lo que sí es cierto es que hay algunas veces que va a hacer una quimio y dice yo le haría una radio porque creo que va a ser más eficaz. Perfecto. Javier Irurzún de Alicante nos dice que en mi hospital tenemos una situación similar con la que vosotros empezasteis. 15 minutos, 7 kilómetros con el hospital que tiene medicina nuclear, pero sin visos de solucionar. ¿Es factible trabajar así? Yo, en la experiencia que hemos tenido, sí, pero es una cuestión muy de voluntad, muy de voluntad. Nosotros, yo me acuerdo que teníamos el conductor de la ambulancia en la puerta de la sala y hasta que no estuviera en la puerta de la sala no se hacía la inyección. Una vez que estaba allí el conductor, hacíamos inyección, hacíamos cierre percutáneo de la arteria para evitar los 10 minutos de compresión, montábamos al tío de la ambulancia y conseguíamos llegar. Pero es verdad que es una cuestión de mucha voluntad. Perfecto. Bueno, yo creo que ya has respondido todas las preguntas. Si el doctor David Fuste quiere decir alguna cosa. ¿Se me oye? Sí, perfecto. Nada, quería felicitar a Pedro por la magnífica charla y decir que en la era del diagnóstico, la medicina personalizada, nosotros también creemos que esta técnica tiene un papel importante y que va a ir a más. Estamos convencidos. Y quizás queda una incógnita por resolver, ¿no? Como se ha comentado, que es ver el pronóstico de estos pacientes, ¿no? Ver qué pasa con ellos, ¿no? Al final, si realmente, hasta qué punto funciona este tratamiento en los pacientes que hacemos y en un contexto que es muy difícil, ¿no? Seleccionar a qué pacientes son los mejores candidatos. Creo por eso que con el enfoque multidisciplinar
y colaborativo que tenemos o intentamos tener, pues esto se está consiguiendo bien. La inteligencia artificial creo que nos va a ayudar para automatizar, ¿no?, las cuantificaciones y tomar la decisión de la dosis que hay que dar de manera más exacta. Y bueno, que hay mucha complejidad asociada, es un tratamiento caro, como también hemos dicho, necesitamos el soporte de la industria, ir todos a una, pero vamos, estoy también convencido que es una técnica importante en la especialidad de medicina nuclear y para el paciente. Muchas gracias. Y Salva, si quieres finalizar. Sí. Bueno, primero de todo, gracias, Queralt, por tu moderación. Muchas gracias, David, y a todo el equipo por todas las palabras que nos habéis comentado. Y bueno, Pedro, magistral tu sesión, la verdad es que hemos aprendido mucho. Yo, intentando resumir mucho, diría, si comparamos TARE con TACE, cuatro cosas claves. Primero, tenemos capacidad de intención curativa, las partículas son más pequeñas y podemos ser más selectivos y tienen menos efectos indeseables. Yo creo que son tres datos claros y va a crecer. Has dicho, oye, que esto es el futuro. Y por lo tanto, trabajo en equipo, medicina nuclear, un poco radiología intervencionista. ¿Te parece bien este resumen, súper resumen? Perfecto. Muy bien. Oye, Pedro, muchísimas gracias. Contaremos contigo de nuevo dentro de un tiempo para que nos vuelvas a explicar cómo vais. Y sin más, muchas gracias a todos. Y recordaros que mañana tenemos al doctor Juan Perelló, que nos va a hablar de síndrome aórtico agudo. Estáis todos invitados. Que tengáis un buen día. David, Pedro, Queralt, buenos días a todos. Nos vemos. Un saludo. Gracias.